Bienvenido a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez. Comenzamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al caso 3. Vamos a el caso número 3 de asesor de prevención de lavado de dinero. Y aquí nos preguntan en una empresa que realiza actividades vulnerables. Ya no es una empresa como muchas otras que no realizan actividades, sino aquí la empresa tiene obligaciones de prevención de lavado de dinero. ¿Cómo designar al representante de prevención de lavado de dinero cuando realizamos actividades vulnerables? Soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Bien, recuerden seguirnos, estamos en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en LinkedIn, como Asesor PLD o como TaxDay PLD. Bien, veamos. Pregunta o consulta, nos consulta la empresa, le consulta a su asesor en prevención de lavado de dinero. Oye, ¿cómo debo designar al representante de PLD cuando realizamos actividades vulnerables? Entonces tenemos que estar cuidando estos pequeños, grandes detalles dentro de las empresas porque aquí estamos todavía con el quién. ¿Quién va a ser el que va a cumplir con estos temas? ¿Cuáles son los hechos del caso? Primero, el Consejo de Administración necesita designar al representante de prevención de lavado de dinero porque realizan actividades vulnerables. Ese es un punto. Segundo punto, el Consejo de Administración está de acuerdo que es parte de sus funciones designar al representante PLD. Ya veíamos en el caso anterior, en el caso 3, que designó al representante para cumplir, o más bien al responsable de beneficiario controlador. Ahora tenemos que tener un nuevo puesto, pudiera ser incluso la misma persona, pero hay actividades específicas. Entonces, el Consejo de Administración, ya sabe que es su bronca y está de acuerdo a tomarla. El Consejo de Administración también pregunta si tiene una obligación legal de tener un compliance officer. Ya lo veremos, esta parte del compliance officer, no necesariamente hay una obligación legal, sí hay una obligación como dentro de las buenas prácticas y eventualmente en un futuro pudiese existir esta figura, pero hasta este momento la tenemos solo como buenas prácticas. Tenemos en esta empresa que el área de ventas identifica a los clientes y a su dueño beneficiario cuando se realizan ventas que son actividades vulnerables y arma el expediente. En este caso se arman dos expedientes, un expediente de identificación y otro expediente de la propia actividad vulnerable. Si hay una persona o una empresa que realiza 3 o 4 actividades vulnerables y un mismo cliente tiene de esas 3 o 4, bueno, tendríamos un solo expediente de identificación y cada expediente por las actividades vulnerables diferentes. También del área de tesorería, cuando se otorgan préstamos, que también son una actividad vulnerable, identifica al deudor y arma el expediente, los expedientes. Eso ya está funcionando así. Oye, ¿por qué está funcionando así? Pues porque así empezamos a hacerlo y bueno, ahí hemos ido cumpliendo, aunque no necesariamente lo estamos haciendo correctamente. Bien, volvemos a este tema que es muy importante. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para un asesor en prevención de lavado de dinero y compliance. Necesita esta experiencia para tener un juicio profesional que pueda ayudar a sus clientes y a sus empresas. Recuerden que esta empresa tiene básicamente 3 figuras en todos los tipos de sociedades mercantiles, por lo menos. Hay una asamblea de accionistas, abajo hay un consejo de administración y abajo hay un director general. Si pensáramos nada más en esos 3 rectángulos
de este organigrama, y la asamblea de accionistas busca rendimiento de su inversión y que le den seguridad. Oye, no vaya a perder mi lana por algún error de la empresa. El consejo de administración lo que tiene que hacer es definir el negocio a largo plazo y mitigar los riesgos, buscar cumplir lo que quiere la asamblea de accionistas. Y tienen a un director general que él cumple con los objetivos de corto plazo. Él es el encargado de obtener los resultados. Cada quien tiene sus propias broncas. Asamblea de accionistas, invierte su dinero, quiere seguridad y rendimiento, consejo de administración, busca mitigar los riesgos, busca que en el largo plazo se mantenga la empresa, y el director general está en el día a día, busca que se obtengan utilidades, que se den los resultados para que obtenga su bono, para que no lo corran, ¿no? Digamos que al director general cada año el consejo de administración lo va a calificar y si no llegó a los resultados, pues no le va a dar su bono o eventualmente lo cambia. Al consejo de administración cada año la asamblea de accionistas va a revisar cómo está trabajando y en su caso pues también pudiera cambiarlo, ¿no? Hay lugares donde cada año hay cambio de consejeros o bueno, por lo menos cada año se ratifican estos consejos. Y si vemos las figuritas que están en redondo, en un óvalo, arriba a un lado, tenemos a un comisario que está entre la asamblea de accionistas y el consejo de administración. Está ahí porque le reporta directamente a la asamblea de accionistas. Él vigila la gestión del negocio. Abajo en amarillo está un óvalo que dice responsable de compliance, de prevención de lavado de dinero y de beneficiario controlador, y le reporta directamente al consejo de administración. No le reporta al director general. O sea, verá cosas con el director general, pero reporta al consejo de administración que es el responsable de que se esté cumpliendo. No pudiera decir el consejo de administración que hubo una multa de prevención de lavado de dinero, que ya saben ustedes, son millones de pesos, porque el director general no puso atención. Oye, no, espérate, ese no es bronca del director general, es bronca del área de compliance que depende del consejo de administración. Del otro lado estaría el comité de auditoría dentro del propio consejo o un auditor externo, que es alguien que va a revisar que los resultados sean los correctos. El auditor externo también le debe reportar directo al consejo de administración. Ya después volveremos a repasar esto de las famosas gorras, ¿no? Que es probable que la misma persona esté parada en varios de estos rectángulos u óvalos y entonces tendrá que cambiar cachuchas para poder pensar y actuar o tomar decisiones adecuadamente. El primer punto que tenemos que tomar en cuenta aquí es que la confidencialidad de la información y la protección de datos personales es vital, o sea, es muy importante. Oye, si tú tienes datos de personas que están, digamos, te dejaron datos a ti bajo tu custodia, si no los proteges adecuadamente, las multas son muy altas. No solo las multas de prevención de lavado de dinero, también las multas por no proteger los datos de forma adecuada. Entonces, esto siempre debe estarnos dando vueltas en la cabeza cuando revisemos este punto. Si vemos una empresa sin actividades vulnerables, ya decíamos, oye, tiene dos obligaciones referente a los socios o accionistas. Primero, la del beneficiario controlador a partir del 2022, que tiene que ver con obligaciones internacionales de México por haberse incluido en el Foro Global, y entonces aquí lo que se busca es llegar a la persona física quitando el velo corporativo. Y por otro lado tenemos una obligación en el Código Fiscal de la Federación que tiene que ver con los registros en el RFC, que lo que pretenden es saber quién tiene el control efectivo de la empresa, y aquí pudiese darse un supuesto de persona física o persona
moral. Lo que hicimos ahí en el programa anterior también es revisar específicamente que en este organigrama tendríamos al responsable de beneficiario, controlador y compliance dentro de esta figura amarilla, y eventualmente habrá empresas que además tengan un abogado corporativo o alguien que les apoye con este tipo de actas, etcétera. Aquí, ¿quién debe ser el responsable de cumplir las obligaciones de beneficiario controlador en las empresas? Ya decíamos, hay un acta de asamblea, no es acta de asamblea, acta de consejo de administración para designar al responsable de beneficiario controlador. Si alguien quiere entrarle un poquito más al tema, busquen el caso 03 y ahí revisamos este punto. Pero ahora vamos a revisar una empresa que realiza actividades vulnerables. Si tiene actividades vulnerables, entonces tiene obligaciones de prevención de lavado de dinero. Y aquí, aparte de las obligaciones que tiene cualquier empresa por beneficiario controlador, por accionista mayoritario, ahora tiene la de dueño beneficiario. Oye, beneficiario controlador, dueño beneficiario, control efectivo, control, sí, son muchas cosas que se están revolviendo y nos traen a todos locos. No es difícil encontrar a alguien que en una conferencia o en alguna asesoría esté revolviendo los temas que tienen que ver con Gafi, que es lavado de dinero, o con el Foro Global, que es revisar la parte de evasión fiscal a nivel internacional o ver la parte fiscal a nivel nacional, y cada una de ellas tiene sus propias tesituras, tiene características por separado. Aquí en el caso, el dueño beneficiario es un cliente que Gafi me dice, oye, necesito que me ayudes a cuidar que no se esté lavando el dinero, que el dinero ilícito no pueda regresar a la economía. El Foro Global dijo, oye, Gafi valió gorro, ya se le pasó el dinero y ahora veamos mejor qué están haciendo con ese dinero que pudiera ser sucio y ya pudiese estar generando problemas de evasión fiscal mundial. Y a nivel local, ¿no? Fiscal, tenemos la parte del accionista mayoritario que tiene el control efectivo. Entonces, esta obligación adicional del dueño beneficiario de Gafi nos lleva a la LFPORPI, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o la Ley Antilavado. Esta ley que su logo es un ojito, ¿no? O sea, está dentro del SAT, pero no es el SAT, o sea, es una parte del SAT diferente. Su logo no son 4 marquitas, es un ojo que te está espiando, y lo que hace es espiar y mandar información para probables investigaciones de lavado de dinero. Recordemos, a términos así muy generales, cuáles son las actividades vulnerables, porque en el caso de que estemos realizando alguna de ellas, vamos a caer en este supuesto. La fracción 1 del artículo 17 de esta ley nos dice que aquí entran los juegos con apuesta y con concursos. En la fracción 2 nos hablan de tarjetas de servicio, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas. En la 3, la emisión de cheques de viajero. En la 4, otorgar préstamos cuando no soy financieras. Y déjenme decirles, en esta 4 prácticamente todas las empresas caen, aunque sean préstamos intercompañías, aunque sean préstamos a los empleados, aunque sean préstamos de consejos, de fondos de ahorro de empleados que estemos administrando en la empresa. O sea, hay muchos supuestos en los que podríamos decir que tienes obligaciones de este tipo y tal vez no lo estás considerando adecuadamente. Y en la fracción 5 habla de la compra, venta y desarrollo de inmuebles. En la 6ª de joyería, en la 7ª de obras de arte, en la 7ª de comercialización de vehículos, en la 9ª de blindaje de vehículos y otros, en la 10ª traslado de valores, en la 11ª prestación de servicios profesionales, y aquí son servicios profesionales cuando estos servicios son para otras personas donde les manejamos valores. Ese sería un poco el tema.
la parte de notarios y corredores públicos, la recepción de donativos, los agentes o apoderados aduanales, el arrendamiento de inmuebles cuando entran dentro del umbral de la renta, son rentas caras, digamos, y el intercambio de activos virtuales. Si tú realizas cualquiera de estas actividades vulnerables y pongamos imagínate que dices, oye, sí caigo, y entonces debo cumplir con esta ley y entonces debo tener a un representante de cumplir estas obligaciones de prevención de lavado de dinero, y cada vez que se realice una operación hay un proceso. Este proceso, por prevención de lavado de dinero, por realizar actividades vulnerables, dicho así de manera muy general, muy sucinta, pudiéramos verla así. Fíjense, tienes a un cliente de actividades vulnerables, hay que pedirle sus datos de identificación obligatorios conforme a un manual de prevención de lavado de dinero. Entonces, necesitas identificar a tu cliente y tener un manual. Cualquiera de los dos ya te llevó a una multa. Hay que verificar en listas negras si no aparece y no se puede realizar la operación con él, y también habrá que decirle, en el caso de las operaciones que tienen una actividad vulnerable que está limitada con el dinero en efectivo, también habrá que decirle, ok, no estás en listas negras, aceptaste el tema del dinero en efectivo, y ahora sí, entonces ya te voy a pedir tus datos, tus copias de identificación, tus poderes y todo esto, y te voy a pedir que me firmes las declaraciones de dueño beneficiario y además de los propios datos que me estás dando. Si dentro de mi manual de prevención de lavado de dinero tengo la opción de calificar a mis clientes por grado de riesgo, entonces el propio sistemita o la forma en que esté calificando a mis clientes me va a decir si es de bajo riesgo, de riesgo medio o de riesgo alto. Si es de bajo riesgo, tienes muchas ventajas en cuanto a la documentación que se debe recaudar. Pero si es de alto riesgo, debes tener una autorización directiva obligatoria. Ya, después de todo este proceso, ya llegamos a donde se tiene la opción de realizar la actividad vulnerable, porque ya tenemos el expediente de identificación. En ese momento se realiza la operación, en este caso de otorgar un préstamo, de venderle un auto, etcétera, y hay que resguardar los expedientes digitales de identificación y de las actividades vulnerables. Pudieran ser en papel o también digitales. Básicamente se necesitan digitales por todas las ventajas que te da el tenerlas así. Habrá que presentar avisos, informes, contestar requerimientos, y todo esto lleva a que tengamos un tema que es muy importante para la persona especialista en estos temas. Y aquí volvemos al organigrama. Oye, tenemos la asamblea de accionistas, tenemos al consejo de administración, en medio tenemos un responsable de beneficiario controlador, y ahora también sería un representante de prevención de lavado de dinero. Pudiéramos llamarle aquí de muchas otras formas. En las entidades financieras lo que nos piden es que tengamos ahí un comité de comunicación y control, y dentro del comité de comunicación y control debe haber una persona que sea designada como oficial de cumplimiento. Aquí le llamamos representante de prevención de lavado de dinero, pero también se pudiese llamar oficial de cumplimiento. Hay otras operaciones que pudieran estar revisando quién sería el responsable antes de llegar siquiera a ver todas las obligaciones que se tienen. Aquí, entonces, la pregunta es, ¿quién debe ser el representante de prevención de lavado de dinero? Cada sujeto obligado, o sea, cada empresa, persona física o persona moral que realiza actividades vulnerables, instituciones que no necesariamente realizan actividades vulnerables, pero que reciben donativos, una iglesia, por ejemplo,
un sindicato, no sé, pudiera haber muchas actividades ahí, tienen que revisar qué onda. Ellos se convierten en el sujeto obligado porque realizan actividades vulnerables y deben manejar o tener esta respuesta de quién es el representante de prevención de lavado de dinero conforme a sus propias características, ponderando los riesgos de sanciones por no cumplir adecuadamente las obligaciones, siendo en muchos casos el responsable el gerente administrativo, el contador o un asesor externo. O sea, cada quien definirá quién será, pero así se va a tener que estar dando. Oye, ¿puede ser externo? Sí, sí, seguramente habrá muchas empresas en las que su estructura no les da para tener un área específica y especializada en este tipo de obligaciones, ¿no? Que son diferentes. No estamos en el mundo fiscal, estamos en el mundo administrativo. ¿Quién designa al representante de PLD? Ahí sí no hay de otra. El Consejo de Administración es quien debe nombrar a un representante de prevención de lavado de dinero. Lo establece específicamente el artículo 20 y el artículo 38 de la LFPORPI, de la Ley Antilavado de Dinero. Este representante PLD debe ponderar con un enfoque basado en riesgo los riesgos que se tienen en las operaciones consideradas actividades vulnerables y la forma en que pudieran ser utilizados para lavar dinero, para establecer mitigantes. Los mitigantes es algo que va a hacer que aun y cuando tenemos el riesgo sea más difícil que éste se dé. Debe lograr detectar las situaciones para cumplir adecuadamente y en tiempo las obligaciones e informar al Consejo de Administración. Aquí entonces tenemos este tema donde, oye, ya entra más gente a revisar qué onda, ¿sí? Está el representante PLD u oficial de cumplimiento, pudiéramos llamarle de una o de otra forma. Decíamos, dentro de las entidades financieras existe un comité de comunicación y control que deben tener de forma obligatoria, y dentro de ese comité de comunicación y control tienen a su propio oficial de cumplimiento. O sea, tal vez es un comité de 2 o 3 personas que tienen varias broncas adicionales a la prevención del lavado de dinero. Ahora la del beneficiario controlador, pudiese haber la parte de los códigos de ética, no se puede haber muchos puntos ahí relevantes. Y puede ser que haya partes de el abogado, los abogados vean una parte, ejecutivas de cuenta del área de ventas vean otra, la parte de tesorería ve otra, pero el resguardo de la información siempre se va a dar con base en un responsable del cumplimiento. Veamos entonces, ya lo tenemos ahí, tendríamos nuestra acta de Consejo de Administración para designar al representante de prevención de lavado de dinero. Otra acta, sí. Esta me la hace el notario, básicamente lo hacen abogados corporativos porque no son actas de asamblea de accionistas. Entonces, básicamente tú podrías hacerla teniendo idea de lo que se está haciendo para poder definir qué vas a hacer con estas operaciones o con estas actividades que le corresponden al Consejo de Administración. ¿Qué onda con este consejo? ¿Se reúne cada mes? ¿Cada 3 meses? ¿Casi nunca? Pues la neta es que no sé, habrá que ir cada caso irlo revisando y cuidando para tener esto por lo menos en forma de inicio y después ir tratando de que se optimice toda la operación al llevar las cosas en orden. Está, por ejemplo, esta acta de Tax Day en la Ciudad de México, se reunieron los del Consejo de Administración, presidió la sesión fulano y hay un orden del día único. Designación y en su caso aprobación del representante encargado del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley antilavado. En el desahogo del orden del día, ya saben, después dice
que se aceptó el orden del día y ahora sí ya llegamos al desahogo. En el desahogo del orden del día, el secretario, a nombre del presidente del Consejo, indicó que el artículo 20 de la ley antilavado establece que las personas morales que realicen actividades vulnerables deberán designar ante la Secretaría de Hacienda a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones y mantener vigente dicha designación, cuya identidad deberá resguardarse en términos del artículo 38 de esta ley. Aclaró asimismo que el propio artículo 20 indica que en tanto no haya un representante o la designación no esté actualizada, el cumplimiento de las obligaciones que esta ley señala corresponderá a los integrantes del del órgano de administración o al administrador único de la persona moral. Aquí nos queda muy claro, si no tienes a alguien que hayas designado, entonces todo el consejo será responsable, las 3 personas, las 5 personas o las que sean. Una vez expuesto lo anterior, a los asistentes a la asamblea se determinó lo siguiente. Resolución: se resuelve primero aprobar la designación de la persona que ustedes decidan como representante encargado del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFPORPI. Segundo, se solicitar la carta de aceptación del cargo en donde se indiquen las obligaciones establecidas en la citada ley. No habiendo más asuntos que atender, se da por terminada la presente sesión, siendo las 12 horas, firmando la presente acta para constancia de los acuerdos tomados el presidente del Consejo y el secretario del Consejo. Aquí ya tenemos un tema en la que designamos al representante PLD, al oficial de cumplimiento o como decidamos llamarle. Si esto así se tiene, entonces digamos que fuese una persona en la que quisiera imaginarme tu empresa. Tienes alguien encargado del compliance, el compliance officer. Ese compliance officer va a ser la persona que va a estar revisando que este cuate, pensando que no sea la misma persona, cumpla con todas sus obligaciones, etcétera, ¿no? O sea, cumple con las del representante de prevención de lavado de dinero, con la parte de los datos de beneficiario controlador, y en conjunto se puede ir llevando las operaciones para que, estando arriba todavía del director general, se cumplan adecuadamente. Bien, amigos, es información muy importante. Yo creo que tendrán que volverla a revisar y checar qué es lo que sí están haciendo y qué es lo que no están haciendo para poner manos a la obra. En Asesor PLD estamos para servirles. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el siguiente caso. Asesor PLD. La experiencia y el juicio profesional, más el conocimiento de las obligaciones, son valiosos para un asesor en prevención de lavado de dinero. Es ideal para profesionistas del área económico-administrativas, contadores, abogados, gestión de negocios, finanzas, comercio internacional, entre otros. El objetivo de un asesor PLD es expandir sus servicios profesionales en compliance y prevención de lavado de dinero. Las entidades financieras y las empresas que realizan actividades vulnerables requieren de tus servicios. Adquiere la membresía Asesor PLD y prepárate con especialistas certificados. Para mayor información, comunícate al 55 45 58 07 74 o escríbenos al correo asesorpld@taxday.com.mx. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales.